Suscríbete al canal si amas las historias de karma instantáneo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, deja tu me gusta y tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas lecciones con más gente. ¿Listos para conocer al depredador que se convirtió en presa? Empecemos. La sentencia de medianoche. El corcho de champán estalló, resonando como un disparo en el ático. Brian Thorne levantó su copa, riendo mientras miraba la ciudad de Seattle. Había hecho lo imposible. No solo se había divorciado de Emily, sino que la había destruido. Se quedó con la mansión, las acciones y la reputación, dejándola con nada más que una maleta y un tranquilo adiós. Pensó que era el depredador alfa. Pensó que había ganado el juego de la vida, pero Brian cometió un error de cálculo fatal. Olvidó quién era el padre de Emily. Pensó que Marcus Sterling era solo un anciano jubilado en silla de ruedas. No sabía que Marcus era el hombre que era dueño del tablero de ajedrez sobre el que Brian estaba parado. Y el juego apenas comenzaba. Las luces fluorescentes de la sala del Tribunal Superior del Condado de King zumbaban con un molesto murmullo, pero para Brian Thorne sonaba como un coro de ángeles. Se ajustó su corbata de seda, un charvet hecho a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, y sonrió a la mujer sentada en la mesa opuesta. Emily. Se veía pequeña. Esa era la única forma de describirla. Llevaba un sencillo vestido gris que había conocido días mejores. Sus manos estaban cruzadas pulcramente en su regazo. No estaba llorando, no estaba gritando. Simplemente estaba allí. Un fantasma en la máquina del magnífico ascenso de Brian. «Señor Thorne», declaró el juez Harrison, mirando por encima de sus gafas. «Dado el acuerdo prenupcial, firmado en 2014, y la evidencia con respecto a la falta de contribución de la señora Thorne al conglomerado Thorne Tech, el tribunal falla a favor del demandante». Brian soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Su abogado, un tiburón llamado Sebastian Cole, de la firma Vanderbilt y Cole, le dio un sutil asentimiento. Lo habían logrado. Habían argumentado con éxito que Emily, la mujer que lo había apoyado cuando estaba codificando en un garaje, la mujer que crió a sus 2 hijos mientras él dormía 4 horas por noche en la oficina, era esencialmente una ocupa en su imperio. La casa conyugal en Medina, continuó el juez, junto con la custodia principal de las inversiones y la cartera de patentes, permanecerá en posesión del señor Thorne. A la señora Thorne se le otorga una suma global de manutención conyugal de $50,000 y sus efectos personales. $50,000. Era un insulto. Era menos de lo que Brian gastaba en vino en un trimestre. Brian se volvió para mirar a Emily, esperando devastación. Quería ver las lágrimas. Quería ver el arrepentimiento. Después de todo, ella era la que se había vuelto aburrida. Ella era la que se negaba a asistir a las galas, prefiriendo leer libros en el jardín. Ella era la que no encajaba con su nueva estética como CEO de la empresa de logística de IAA de más rápido crecimiento del noroeste del Pacífico. Necesitaba una supermodelo en su brazo, no una bibliotecaria, pero Emily no lloró. Se puso de pie lentamente. Sus ojos, generalmente de un cálido color avellana, estaban planos y oscuros. Miró al juez, asintió respetuosamente, y luego dirigió su mirada a Brian. No era una mirada de ira. Era una mirada de lástima. «¿Estás feliz, Brian?», preguntó ella suavemente. Su voz no temblaba. Era aterradoramente firme. «Soy libre, Emily». Brian se burló lo suficientemente alto como para que su abogado se riera entre dientes.
Por fin soy libre del peso muerto. Peso muerto, repitió ella, saboreando las palabras. De acuerdo, si esa es la narrativa que eliges. Ella tomó su bolso. No voy a impugnar el fallo. Solo quiero el viejo juego de ajedrez de mi padre, el que está en el estudio. Brian se rió. ¿La vieja caja de madera? Tómala. De todos modos, huele a naftalina. Solo vete de la casa antes del mediodía de mañana. Chloe se muda el viernes y no quiero que tu energía deprimente persista en la suite principal. La mención de Chloe, su directora de marketing de 24 años, fue la vuelta de tuerca final. Él esperó la explosión. Emily solo asintió. Adiós, Brian. Se dio la vuelta y salió del tribunal. Mientras la pesada puerta de roble se cerraba tras ella, Brian sintió una oleada de adrenalina. Chocó los 5 con Sebastián. «Barrida limpia, bebé», sonrió Sebastián. «Te lo dije, el acuerdo prenupcial blindado. La aplastamos». Ni siquiera se defendió, reflexionó Brian, sintiendo un ligero pellizco de decepción. Fue demasiado fácil. «Sabe que está derrotada», dijo Sebastián, guardando su maletín. «Es una Sterling, claro, pero los Sterling no han sido relevantes desde que la industria maderera colapsó en los 90. Su padre es solo un inválido viviendo en un asilo de ancianos en Oregón. Tú eres el dinero nuevo, Brian. Tú eres el rey ahora». Brian salió de la corte hacia el segador sol de Seattle. Los paparazzi estaban allí, avisados por su propio equipo de relaciones públicas. Lanzó una sonrisa deslumbrante, la viva imagen del soltero multimillonario elegible. Sacó su teléfono y marcó a Chloe. «Haz tus maletas, nena», dijo, su voz goteando arrogancia. «Ganamos. Todo es nuestro». «No, no», notó el sedán negro aparcado al otro lado de la calle. No notó la ventana bajada 1 pulgada, ni la cámara de lente larga que tomó una sola foto de su sonrisa triunfal. Y ciertamente no sabía que la foto no era para los tabloides. Era para un dossier. Aquí va mi pregunta para ustedes. ¿Creen que Emily debería haber luchado en la corte o su retirada fue una señal de algo más grande? Comenten y díganme qué piensan. La visita inesperada. La fiesta 3 días después fue obscena. Brian había transformado la finca de Medina, una extensa propiedad frente al mar que Emily había pasado 5 años decorando con amor, en una discoteca. Los sutiles tonos beige y los muebles antiguos que Emily amaba se habían ido, reemplazados por llamativo arte de neón y sofás de cuero blanco. El bajo de la música golpeaba contra las paredes de cristal, haciendo vibrar las tablas del suelo. El champán fluía como el agua. La élite de Seattle estaba allí. Sus tech bros, capitalistas de riesgo, modelos de Instagram y aduladores desesperados por estar cerca del aura de éxito de Brian. Brian se paró en el balcón, una botella de cristal de $4,000 en una mano, Chloe envuelta en la otra. Ella llevaba un vestido que dejaba muy poco a la imaginación, riéndose de todo lo que él decía. «¡Por Brian!», gritó Brad, uno de los hermanos de fraternidad de Brian, que ahora trabajaba como su vicepresidente de ventas. «¡Por el hombre que quitó la grasa y se quedó con el bistec!». La multitud rugió de risa. Brian se regodeó. «Es una lección, muchachos», anunció, su voz arrastrando ligeramente las palabras. «Nunca dejen que el sentimentalismo se interponga en el camino del progreso. Emily, estuvo bien para la fase de inicio. Ya saben, los días del garaje. Pero no traes un Honda Civic a una carrera de Fórmula 1. Más risas. «¿Qué hay de su padre?», preguntó alguien. «¿No te ayudó él con el préstamo inicial, Marcus Sterling?». Brian agitó la mano con desdén. «Marcus, por favor. El tipo me dio un préstamo con un apretón de manos de $50,000 hace 10 años. Lo pagué con intereses en los primeros 6 meses.
Es un dinosaurio. Se sienta en esa silla de ruedas mirando árboles. Escuché que apenas puede pronunciar una frase completa después de su derrame cerebral el año pasado. Los Sterling son historia. Thorntech es el futuro. Chloe le dio un beso en el cuello. «Eres tan malo», ronroneó ella. «Pero en serio, ¿de verdad no se llevó nada?», preguntó otro invitado. «¿Solo un juego de ajedrez?». Brian se rió, dando un trago al champán. «¿Puedes creerlo? Un tablero viejo y polvoriento. Le dije que se llevara también la minivan, pero llamó a un Uber». Patético. Dentro de la casa, la fiesta se desataba. Pero afuera, la atmósfera estaba cambiando. Un elegante Rolls-Royce Phantom antiguo, negro como la medianoche, rodó silenciosamente por el largo camino de entrada. No se parecía a los coches de los otros invitados, llamativos Lamborghinis y Ferraris. Este coche parecía un tanque vestido con un smoking. El valet, un chico universitario llamado Tim, dudó. Nunca había visto un coche así. No tenía matrícula en la parte delantera, solo un pequeño emblema plateado de un lobo. La puerta trasera se abrió. No salió ningún chofer para abrirla. Se abrió desde dentro. Un hombre salió. Era anciano. Se apoyaba pesadamente en un bastón hecho de madera negra pulida con un mango de plata. Llevaba un traje que parecía anticuado y atemporal a la vez, una lana de carbón de 3 piezas que le quedaba perfecta. No estaba en una silla de ruedas, a pesar de lo que Brian había dicho a todos. Era Marcus Sterling. Miró hacia la casa. Podía oír el bajo. Podía oír las risas. Podía oír la voz de Brian, amplificándose por los altavoces, presumiendo de su conquista. Marcus no parecía enojado. Parecía un hombre inspeccionando un edificio que había decidido demoler. Subió los escalones, pasando por alto al guardia de seguridad, quien por alguna razón se encontró incapaz de interponerse en el camino del anciano. Marcus poseía un aura de autoridad tan pesada que se sentía como un peso físico. Entró en el salón principal. La música pareció morir a medida que la gente lo notaba. Era una anomalía en el mar de purpurina y neón. Parecía un fantasma de una era más dura y fría. Brian, al notar el silencio que caía sobre la sala, miró hacia abajo desde el balcón. Sus ojos se abrieron. «¡Marcus!», gritó Brian, sorprendido, pero no asustado. Estaba borracho de poder. «Vaya, vaya, el fantasma de la Navidad pasada. ¿Viniste a rogar por más manutención para tu hija?», el juez ya dictaminó anciano. La multitud se rió nerviosamente. Insultar a un anciano se sentía mal, incluso para ellos. Marcus levantó la vista. Sus ojos eran del mismo color avellana que los de Emily, pero donde los de ella eran suaves, los suyos eran duros como el pedernal. «No vayan a rogar, Brian», dijo Marcus. Su voz era áspera, silenciosa. Sin embargo, se transmitió por la sala sin micrófono. «Vayan a cobrar». «¿Cobrar qué?», se burló Brian, inclinándose sobre la barandilla. «No te debo nada. Yo hice esto. Yo construí Thorntech desde cero». Marcus lentamente metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. No lo leyó. Simplemente lo colocó sobre la mesa más cercana. «Tú no construiste nada», dijo Marcus con calma. «Tú ensamblaste las piezas que te di. Jugaste la mano que te repartí. Y ahora, porque rompiste la única regla que te di, honrar a mi hija, estoy doblando la mesa». «Estás senil». Brian se rió. «Seguridad, sáquenlo de aquí». 2 guardias corpulentos dieron un paso al frente, pero Marcus simplemente les dio la espalda. Miró a Brian por última vez. «Disfruta el champán, Brian. Es la última botella que tendrás». Con eso, Marcus Sterling salió. No armó una escena. No volcó una mesa. Simplemente se fue. Brian estalló en carcajadas. «Viejo chiflado,
Doblar la mesa. ¿Quién se cree que es? ¿El padrino? ¿Quién era ese? Preguntó Chloe, luciendo un poco inestable. El padre de Emily, dijo Brian, sirviéndose más bebida. Un don nadie, solo un don nadie tratando de asustar a un gigante. Pero mientras Brian se llevaba la copa a los labios, su teléfono vibró en su bolsillo. Luego vibró de nuevo. Y de nuevo. Lo ignoró. Estaba de fiesta. 10 minutos después, la música se detuvo abruptamente. No porque el DJ la cortara, sino porque la electricidad de toda la finca se cortó. La mansión se sumió en la oscuridad. ¿Quién no pagó la factura?, bromeó Brian en la oscuridad, pero entonces comenzaron los susurros. Los invitados revisaban sus teléfonos. «Oye, Brian», dijo Brad. Su voz temblaba en la oscuridad. «Quizás quieras revisar las noticias». «¿Por qué?», espetó Brian, buscando a tientas su teléfono. «¿Por qué?», dijo Brad, levantando su pantalla, que iluminó su rostro pálido y aterrorizado. «La SEC acaba de allanar las oficinas de Thorn Tech. Y Brian, el banco acaba de congelar las cuentas de la compañía». Brian se congeló. «¿Qué? ¡Wey, Brian!», Brad tragó saliva con dificultad. «Revisa el precio de las acciones». Brian desbloqueó su teléfono. Abrió su aplicación de trading. Thorn Tech. Thoran. No había bajado un 5%. No había bajado un 10%. Estaba cotizando a 0, suspendida, y justo debajo de la notificación había un correo electrónico de la junta directiva. El asunto decía: renuncia inmediata requerida. En la oscuridad de la mansión que había robado, Brian Thorne sintió la primera gota de lluvia caer sobre su cabeza. Pero no había goteras en el techo. Miró hacia arriba. El verdadero poder acababa de hacer su movimiento de apertura. Alerta de spoiler. ¿Qué crees que Marcus usó para destruir a Brian tan rápido? ¿El dinero? ¿Las conexiones? ¿O algo mucho más personal? Deja tu opinión en los comentarios y continuemos con este épico desastre. Black Pawn. El jaque. Mate inevitable. La oscuridad en la mansión no era solo una ausencia de luz. Era un peso físico. La música había muerto, reemplazada por los murmullos confusos de 200 socialites, tropezando con muebles caros. «¡Que enciendan las luces!», gritó Brian, su voz quebrándose. «Tim, ¿dónde está el maldito ballet? ¡Revisa el interruptor!». Pero nadie se movió para ayudarlo. Los teléfonos que hace un momento grababan su gloria, ahora iluminaban los rostros asustados de sus invitados. Ya no lo miraban con admiración. Estaban mirando sus noticias. «¡Brian!», una voz cortó la oscuridad. Era Brad, su vicepresidente. «Necesitas ver esto». Brad le puso el teléfono en la cara a Brian. La pantalla, cegadoramente brillante, era un comunicado de prensa de Sterling Holdings, una compañía que Brian pensaba que había estado desaparecida durante 20 años. Sterling Holdings revoca la licencia de propiedad intelectual de Thorn Tech. Orden de cese y desistimiento emitida inmediatamente. «¡Licencia!», escupió Brian. «¿Qué licencia? Yo escribí el código. Yo construí la IA». «¿De verdad?», La voz vino de la puerta principal. Linternas cortaron la penumbra, cegando a Brian. No eran las linternas de los fiesteros. Eran las linternas Maglite de la policía de Medina. «Brian Thorne», ladró un oficial uniformado. Finalmente, Brian bajó corriendo las escaleras, casi tropezando con una botella de champán desechada. «¡Oficial! ¡Arreste a ese anciano! ¡Me cortó la luz! ¡Me está acosando!». El oficial no miró la oscuridad donde había estado Marcus. Miró directamente a Brian. «Señor Thorne, voy a necesitar que desaloje las instalaciones». Brian se congeló. «Disculpe, esta es mi casa. Gané en la corte esta mañana. Revisen los registros».
El oficial negó con la cabeza, sacando un documento doblado de su chaleco. Acabamos de recibir un auto de posesión digital. De acuerdo con el registro de escrituras del condado de King, la estructura, la casa en sí, está a su nombre. Sin embargo, el terreno en el que se asienta es propiedad del Fideicomiso de Tierras de Medina. ¿Y qué?, se burló Brian. Yo pago el alquiler del terreno. El contrato de arrendamiento era una concesión revocable de 99 años, leyó el oficial, otorgada a Emily Sterling y su familia. La cláusula establece que, tras la disolución del matrimonio con un Sterling, el arrendamiento se rescinde de inmediato si el inquilino es la parte no Sterling. La sala se quedó en silencio. Eso es una tecnicalidad, rugió Brian. Mi abogado arreglará esto por la mañana. Tal vez, dijo el oficial, con la mano apoyada en su cinturón. Pero ahora mismo, el dueño de la tierra, el señor Marcus Sterling, lo ha declarado a usted un intruso. Tiene 10 minutos para recoger los artículos personales esenciales y marcharse. Si se niega, será arrestado por invasión criminal. La humillación fue absoluta. Brian se giró hacia la multitud, buscando apoyo. Esto es una locura. ¿Pueden creer esto, Chloe? Diles. Buscó a Chloe. La encontró cerca de la puerta, iluminada por las luces rojas y azules intermitentes de las patrullas afuera. Ella tenía su maleta, la que había empacado para mudarse, y la estaba arrastrando fuera de la puerta. ¡Chloe!, gritó Brian, su voz temblando. Ella se detuvo y miró hacia atrás. Su rostro era una máscara de fastidio. Brian, mi teléfono está que arde. La gente dice que estás arruinado, como fraude arruinado. Es un error, un fallo. No puedo asociarme con esto, dijo, revisando su aplicación de Uber. Tengo una marca que proteger. No me llames. Ella salió. Los invitados la siguieron como si una presa se hubiera roto. Pasaron junto a Brian, evitando el contacto visual, agarrando sus bolsos y teléfonos. Los amigos que habían brindado por él hacía 5 minutos lo empujaron como si fuera contagioso. 10 minutos, señor Thorne, advirtió el oficial. Brian subió corriendo las escaleras. No empacó ropa. No empacó artículos de tocador. Corrió hacia su caja fuerte, detrás del cuadro del dormitorio principal. Marcó el código. Error. Lo marcó de nuevo. Error. Bloqueo del sistema iniciado. No, no, no. Brian golpeó la pared con el puño. La caja fuerte era tecnología inteligente. Tecnología inteligente de Thorntech. Y si los servidores estaban caídos, la caja fuerte era un ladrillo. No tenía dinero en efectivo. Sus tarjetas probablemente estaban congeladas. Agarró las llaves de su coche del tocador, las llaves del McLaren P1. Podría venderlo. Valía $1 millón fácilmente. Bajó corriendo las escaleras, ignorando a la policía, y salió por la puerta principal. La lluvia caía a cántaros ahora, un clásico diluvio de Seattle. Corrió hacia el camino de entrada, donde el valet había estacionado el superdeportivo. Presionó el botón de desbloqueo. Las luces parpadearon. Agarró la manija, pero antes de que pudiera abrir la puerta, una grúa retrocedió hacia el camino de entrada, bloqueándolo. ¡Oye!, gritó Brian. ¡Aléjate de mi coche! El conductor de la grúa saltó, sosteniendo un portapapeles. Orden de embargo. Banco Santander. Pago moroso. ¿Moroso? Estoy en pago automático. El banco congeló la cuenta, amigo. La cláusula de incumplimiento entra en vigor al instante. Apártese del vehículo. Brian se quedó bajo la lluvia, su esmoquín empapándose, su cabello pegado a su cráneo. Vio cómo sus invitados se marchaban en sus cálidos coches. Vio cómo la grúa enganchaba su McLaren. Vio cómo el oficial de policía se paraba junto a la puerta,
esperando cerrarla tras él. No tenía nada, ni casa, ni coche, ni novia, ni dinero en efectivo. Empezó a caminar. Caminó por el largo y sinuoso camino de entrada de la finca que creía poseer. La lluvia se mezcló con las lágrimas de rabia en su rostro. Llegó al pie de la colina y sacó su teléfono para llamar a Sebastián, su abogado. «Contesta, contesta, tiburón», siseó Brian. «Brian», contestó la voz de Sebastián. Sonaba sin aliento. «Arregla esto, Sebastián. Demándalos a todos. A Marcus, a la policía, al banco. Quiero sus cabezas en picas». «Brian, cállate y escúchame», siseó Sebastián. El abogado sonaba aterrorizado. «No puedo demandar a nadie. Actualmente estoy triturando archivos». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque Marcus Sterling no solo retiró el contrato de arrendamiento del terreno», susurró Sebastián. «Acaba de entregar el dossier Oberon al FBI. Brian, saben sobre el código fuente robado. Saben sobre las cuentas offshore en las Islas Caimán, donde estabas escondiendo los activos conyugales. Y saben que yo te ayudé a crearlas». Brian dejó de caminar. La fría lluvia se sintió como hielo en sus venas. «Estás solo, Brian», dijo Sebastián. «No te contactes con esta oficina de nuevo». La línea se quedó en silencio. Brian Thorne se quedó parado al costado de la carretera, bajo la lluvia torrencial. Las barras de recepción de su teléfono cayendo a cero mientras la batería moría. ¿Crees que el karma de Brian es merecido? Y si fueras Emily, ¿te sentirías satisfecha con esta venganza o le darías un trato más suave? Hagámoslo saber en los comentarios. Black Pawn, el desenlace. A la mañana siguiente, Brian parecía un vagabundo. Había pasado la noche en una cafetería 24 horas, apurando una sola taza de café que pagó con las monedas sueltas que encontró en el bolsillo de su esmoquín. No había dormido. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su barba incipiente era áspera y su traje de seda estaba manchado y arrugado. A las 8 a.m. en punto, irrumpió en el vestíbulo de Thorne Tech. «Señor Thorne», jadeó la recepcionista. Ella lo miró con una mezcla de horror y lástima. Usted no puede estar aquí. Se ha alertado a seguridad». «Soy el CEO». Brian golpeó la mano en el escritorio. «Soy dueño de este edificio. Soy dueño de ti». «En realidad, no». Una voz tranquila vino de los ascensores. Brian se giró. De pie estaba Emily. No llevaba el vestido gris monótono de la corte. Llevaba un traje de sastre azul marino impecable, su cabello recogido en un moño elegante y seguro. Se veía vibrante, viva. Junto a ella estaba un hombre que Brian no reconoció. Un hombre corpulento con gafas gruesas y una tableta. «Emily», exhaló Brian. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a regodearte?» «Vayan a trabajar», dijo Emily simplemente. «¿Trabajar? Tú no trabajas aquí. Eres un ama de casa». «Brian», suspiró Emily, acercándose. «Vamos a la sala de conferencias. Necesitamos explicar la realidad de tu situación antes de que te avergüences más». Brian los siguió, principalmente porque 2 guardias de seguridad, hombres que él había contratado, ahora estaban parados detrás de Emily, mirándolo como si fuera una amenaza. Entraron en la sala de juntas de paredes de cristal. La vista de Seattle era gris y lluviosa. Emily se sentó a la cabecera de la mesa, su asiento. «Siéntate», ordenó ella. Brian se sentó. «Esto es ilegal, Emily. Lo que sea que haya hecho papi no se mantendrá. Yo construí el código. DeepMind Logic es mi invención». El hombre de las gafas habló. «Incorrecto. DeepMind Logic es un fork derivado del algoritmo Sterling 4. «¿Quién es este tipo?», espetó Brian. «Soy el Dr. Aris Thorne», dijo el hombre. «Sin parentesco. Soy el auditor forense de código contratado por la Junta». Emily cruzó las manos sobre la mesa. «Brian,
¿Recuerdas cuando nos conocimos en la cafetería cerca de la universidad? Estuviste luchando con tu tesis. ¿Y qué? Estuviste atascado, dijo Emily. No podías lograr que la red neuronal procesara datos no estructurados. Ibas a reprobar. Yo lo arreglé, insistió Brian. Tuve un avance. No. Emily negó con la cabeza. Yo lo arreglé mientras dormías. Escribí el parche. Integré las viejas secuencias lógicas de mi padre, de sus sistemas de software de logística maderera, que diseñó en los años 80 para rastrear millones de troncos en todo el mundo. Era el algoritmo de enrutamiento más eficiente de la historia. Brian se quedó mirándola. Recordó despertarse y encontrar el código funcionando. Había asumido que lo hizo en un estado de fuga. Había tomado el crédito. Te dejé creer que lo hiciste, dijo Emily suavemente, porque te amaba y quería que te sintieras poderoso. Mi padre lo supo, por supuesto. Reconoció su propia sintaxis en tu versión beta. Él quiso demandarte entonces. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que éramos un equipo. Entonces, la boca de Brian estaba seca. La P es del fideicomiso Sterling, corrigió Emily. Y aquí está el problema, Brian. Cuando estábamos casados, el fideicomiso le otorgó a Thorntech una licencia para usar el código por $1 al año. Fue un regalo de bodas. Ella deslizó un trozo de papel por la mesa. Este es el acuerdo de licencia. Cláusula 7A. En caso de divorcio iniciado por el licenciatario, Brian Thorne, contra la beneficiaria, Emily Sterling, la licencia se revoca retroactivamente a menos que la beneficiaria conserve el 50% de la empresa. Brian sintió que la habitación daba vueltas. Retroactivamente. Retroactivamente, confirmó el Dr. Harris. Dado que el divorcio se finalizó ayer y usted tomó el 100% de la compañía, la licencia es nula, retrocediendo hasta el día 1. Ha estado utilizando software robado durante 10 años. Eso significa, dijo Emily, su voz bajando una octava, que cada dólar que Thorntech ha ganado, cada contrato, cada subvención gubernamental, cada dividendo de acciones, es en realidad el producto de propiedad robada. No solo le debes dinero a la compañía, Brian, le debes al fideicomiso Sterling aproximadamente unos 2,000 millones en regalías atrasadas. Brian se desplomó en su silla. No puedo pagar eso. Estoy en bancarrota. Lo sabemos, dijo Emily. Por eso la Junta ha votado por la reestructuración. ¿Reestructuración? La compañía está siendo adquirida, dijo Emily. Por Sterling Holdings, por el precio de la deuda pendiente. Me estás robando mi compañía. Estoy recuperando el código de mi padre, dijo Emily, levantándose. Y dado que usted es el CEO que supervisó esta masiva infracción de derechos de autor, la SEC le ha prohibido ocupar un puesto de oficial corporativo de por vida. Está despedido, Brian. Brian la miró de verdad, viéndola por primera vez en años. No vio al ama de casa aburrida. Vio a la hija de un titán. Vio a la mujer que había sostenido tranquilamente el cielo, mientras él pavoneaba debajo. ¿Por qué?, preguntó Brian, su voz quebrándose. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué dejarme construirlo todo solo para derribarlo? Emily caminó hacia la puerta. Hizo una pausa con la mano en la manija. Yo no quería derribarlo, Brian. Estaba feliz de dejarte ser el rey. Todo lo que pedí fue amabilidad. Todo lo que pedí fue que no me borraras. Ella se volvió hacia él, sus ojos fríos. Pero querías una victoria total. Querías dejarme sin nada. Olvidaste la primera regla del ajedrez, Brian. ¿Cuál es?, susurró él. Protege a tu reina, dijo ella, porque ella es la pieza más poderosa del tablero. Abrió la puerta. Seguridad lo escoltará fuera. Brian fue sacado del edificio que construyó, pasando por delante de empleados que se negaban a mirarlo.
fue empujado a la acera, de vuelta a la lluvia. Pero la pesadilla no había terminado. Mientras estaba allí tiritando, un coche negro se detuvo. La ventana se bajó. No era Marcus, era Sebastian, su abogado. Pero Sebastian no llevaba traje. Llevaba un micrófono oculto, y detrás del coche había 3 SUV negros con matrículas gubernamentales. Agentes con cortavientos del FBI salieron, moviéndose con determinación. No venían por la compañía. Venían por el hombre. Brian se dio cuenta entonces de que perder su dinero era solo el acto de apertura. El verdadero poder que Marcus Sterling ejercía no era financiero. Era la capacidad de desenterrar los huesos que Brian había enterrado profundamente en el desierto. Uno de los agentes se acercó a él. Las esposas brillaban bajo la luz gris. «Brian Thorne», dijo el agente, «necesitamos hablar sobre el proyecto Velicor». Las rodillas de Brian flaquearon. Velicor. La única cosa ilegal que había hecho que no tenía nada que ver con Emily. O eso creía él. Si fueras Emily, ¿habrías quemado Thorntech por completo o la habrías mantenido para construir tu propio legado? Dime tu estrategia en los comentarios. La cueva del castigo. La sala de interrogatorios de la oficina del FBI en Seattle no estaba diseñada para la comodidad. Era un cubo sin ventanas pintado de un asfixiante tono beige que olía a café rancio y miedo. Brian Thorne se sentó en la mesa de metal, sus muñecas esposadas a un perno en el suelo. El traje de diseñador que había usado para reclamar su compañía ahora estaba arrugado y manchado de sudor. Había estado sentado allí durante 3 horas. Sin agua, sin llamada telefónica, sin abogado. Finalmente, la puerta zumbó y se abrió. Entraron 2 personas. La primera fue la agente especial Miller, una mujer con ojos como piquetas de hielo y una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener una bala. La segunda persona hizo que la sangre de Brian se helara. Era Sebastian Cole, su abogado, el hombre al que le había pagado millones para que lo protegiera. ¿Sebastian? Brian se lanzó hacia adelante. La cadena de su puño lo hizo retroceder. Gracias a Dios. Sácame de aquí. Diles quién soy. Es un malentendido sobre los derechos de PI. Es un asunto civil. Sebastian no lo miró. Sacó una silla de metal y se sentó en el lado opuesto de la mesa, junto a la agente Miller. Colocó una grabadora sobre la mesa. «Sebastian», susurró Brian. «El señor Cole no está aquí como su abogado, señor Thorne», dijo la agente Miller, abriendo el archivo. «Está aquí como testigo cooperante bajo un acuerdo federal de inmunidad». El aire abandonó la habitación. «¿Inmunidad?», balbuceó Brian. «¿Por qué? No hicimos nada ilegal. Fuimos agresivos, claro, pero...» «Proyecto Velicor», interrumpió la agente Miller. Deslizó una foto por la mesa. Era una foto de vigilancia granulada de Brian, reuniéndose con un hombre en un parque. Brian reconoció al hombre de inmediato. Víctor Volkov, un consultor con sede en Chipre. Velicor no era solo un proyecto de optimización de datos, ¿verdad, Brian?, preguntó la agente Miller. Era una puerta trasera. La boca de Brian se secó. No sé de qué está hablando. Sabemos que modificó el código fuente Sterling Quarto, continuó Miller. El código de Emily Sterling fue diseñado para logística, mover mercancías de manera eficiente. Pero usted lo retocó. Lo convirtió en un algoritmo predictivo de comportamiento. Utilizó las aplicaciones de consumo de Thorntech para grabar audio de los teléfonos de los usuarios, incluso cuando las aplicaciones estaban cerradas. Cosechó palabras clave, contraseñas bancarias, detalles de asuntos, datos de salud. Eso es para la orientación de anuncios», argumentó Brian.
su voz estridente. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo recopila metadatos, corrigió Miller. No todo el mundo empaqueta los archivos de audio sin procesar y los vende a corredores de inteligencia extranjeros en Chipre. Eso no es marketing, Brian. Eso es espionaje. Eso es traición. Brian miró a Sebastian. ¿Les dijiste? Sebastian finalmente levantó la vista. Parecía cansado, pero resuelto. Brian, cuando me dijiste que creara las cuentas de Chipre, dijiste que era para evasión de impuestos. Puedo vivir con el fraude fiscal. Pero cuando vi los registros de transferencia la semana pasada, cuando vi quién nos estaba pagando, no pude hacerlo. No voy a ir a prisión por traición. ¡Cobarde!, gritó Brian. «Pagué tu casa, pagué tu barco». «Y tú lo pagaste con dinero manchado de sangre», dijo Sebastian. En voz baja. «Pero aquí está la parte que no entiendes, Brian. Yo no fui primero al FBI». «¿Qué?» «Fui a Marcus Sterling», explicó Sebastian. «Fui a él hace 2 días. Estaba aterrorizado. Pensé que me destruiría. Pero no lo hizo. Miró la evidencia y me dijo exactamente qué hacer. Me dijo que te dejara ganar el caso de divorcio. Me dijo que te dejara hacer la fiesta. Quería que te sintieras intocable». «¿Por qué?», preguntó Brian. «¿Por qué esperar?» «¿Por qué?», intervino la agente Miller. «Marcus Sterling quería ver hasta dónde llegarías. Te dio la cuerda, señor Thorne, y usted se ahorcó». Ella pasó una página en el archivo. «El comprador en Chipre, Víctor Volkov». Miller sonrió. «No es inteligencia rusa. Es un activo de la CIA. Llevamos 3 años dirigiéndolo. Cada archivo que vendiste, cada byte de datos que pensaste que estabas contrabandeando, llegó directamente a nosotros». Brian se quedó mirando la mesa. La realidad de la trampa era sofocante. «Entonces», susurró Brian, «fue una trampa todo el tiempo». «No todo el tiempo», dijo Miller. «Solo desde que Marcus Sterling nos llamó hace 6 meses. Sospechaba que estabas haciendo un mal uso del código de su hija. Nos pidió que te vigiláramos. Él autorizó la operación». «¿Marcus?». Brian negó con la cabeza. «Es un comerciante de madera. Vende madera. No tiene la autorización para autorizar una operación de la CIA». La agente Miller intercambió una mirada con Sebastian. Era una mirada de lástima. «Señor Thorne», dijo Miller, inclinándose, «realmente no hizo su diligencia debida cuando se casó con esa familia, ¿verdad?» Marcus Sterling no solo vendía madera. En los años 70 y 80, Sterling Logistics fue el contratista principal del Departamento de Defensa. ¿Quién cree que movió los hilos de misiles ICBM? ¿Quién cree que diseñó las cadenas de suministro para el programa del bombardero furtivo? Brian se sintió enfermo. Recordó al anciano en silla de ruedas, al jardinero tranquilo del que se había burlado. «Se jubiló en el 98», dijo Miller. «Pero en nuestro mundo, hombres como Marcus Sterling nunca se jubilan. Simplemente entran en estado latente. Usted despertó a un gigante dormido, Brian. Y lo que es peor, le rompió el corazón a su hija. Eso lo hizo personal». La puerta volvió a sonar. Un guardia entró. «El transporte está aquí», gruñó el guardia. «¿Transporte a dónde?», preguntó Brian. El pánico aumentaba. «Quiero fianza. Tengo derechos». «Se niega la fianza por riesgo de fuga y amenazas a la seguridad nacional», dijo Miller, cerrando el archivo. «Será trasladado al Centro Federal de Detención en SeaTac. Esperará el juicio allí». Ella se puso de pie. «Oh, y señor Thorne, una última cosa. Los activos que intentó esconder en las Caimán, el gobierno los ha incautado. Pero las acciones de Thorne Tech, dado que se basaron en PI robada, se han devuelto al licenciante original». «Emily», susurró Brian. «Vuelve a ser multimillonaria», agregó Sebastián, levantándose para irse.
y ya anunció que va a liquidar la compañía. Donará todas las ganancias a organizaciones benéficas de privacidad digital. Lo está quemando todo, dijo Brian. Las lágrimas le picaban en los ojos. Mi legado. Tu legado, dijo Sebastián, deteniéndose en la puerta. Es una historia de advertencia. Hemos llegado al punto de no retorno. ¿Crees que la agente Miller o Sebastian le están mintiendo a Brian sobre algo? ¿Podría haber una traición oculta? Comenta tus teorías ahora. El rey roto. 2 semanas después, el Centro Federal de Detención era un purgatorio gris. Brian había perdido 15 libras. Su cabello estaba cortado cerca del cuero cabelludo, reemplazando su corte perfectamente peinado. Llevaba un mono naranja que le rozaba la piel. Pasaba sus días mirando la pared de hormigón, reviviendo los últimos 10 años en su mente. ¿Dónde había salido mal? ¿Fue la primera vez que ignoró a Emily? ¿La primera vez que la engañó? ¿La primera vez que decidió que él era el genio y ella era solo el accesorio? ¡Thorne! Un guardia golpeó los barrotes. ¡Visita! Brian no levantó la vista. Dile a mi defensor público que se vaya. Me declaro culpable. Solo quiero que esto termine. No es tu abogado, dijo el guardia. Muévete. Brian fue esposado y conducido por el largo pasillo hasta la sala de visitas. Era una fila de cabinas con gruesos separadores de plexiglas. Se sentó, al otro lado del cristal, sentado perfectamente erguido en una silla de ruedas, estaba Marcus Sterling. Brian no lo había visto desde la noche de la fiesta, la noche en que se apagaron las luces. Marcus parecía saludable, fuerte. Llevaba una chaqueta de tweed y una gorra plana. No parecía un hombre que había destruido un imperio. Parecía un abuelo visitando un parque. Brian levantó el auricular del teléfono. Su mano temblaba. Marcus tomó su lado. «Hola, Brian», dijo Marcus. Su voz era tranquila, desprovista de malicia. «¿Viniste a regodearte?», preguntó Brian con voz ronca. «Ganaste. Estoy en una jaula. ¿Es suficiente para ti?» «No me regodeo», dijo Marcus suavemente. «Regodearse es para la gente que se siente insegura de su victoria. Simplemente estoy poniendo orden. Poniendo orden». Brian rió, un sonido áspero y roto. «Arruinaste mi vida. Me tendiste una trampa con el gobierno federal. Me quitaste mi compañía». «Recuperé lo que robaste», corrigió Marcus. «Y te impedí hacer más daño. Estabas vendiendo las vidas de las personas, Brian. La inocencia. Estabas vendiendo sus secretos por un nuevo yate. ¿De verdad pensaste que permitiría eso?» «Yo era un hombre de negocios», espetó Brian. «Estaba haciendo lo que tenía que hacer para mantenerme en la cima. No entiendes la presión». «Entiendo la presión», dijo Marcus. Sus ojos se entrecerraron. «Tenía códigos nucleares moviéndose en mis camiones en 1982. No me hables de presión. Fuiste codicioso. Eso no es presión. Eso es un defecto de carácter». Marcus se inclinó hacia adelante, su rostro cerca del cristal. «Vine aquí para decirte algo, Brian. Algo que Emily ni siquiera sabe. Un secreto». Brian dudó. «¿Qué?» «El código», dijo Marcus. «La secuencia lógica que Emily escribió. La que robaste. ¿Sabes por qué nunca la patenté? ¿Por qué la mantuve encerrada en una caja de madera?» «Porque eras anticuado», se burló Brian. «No», dijo Marcus, «porque era peligrosa». Brian frunció el ceño. «¿Peligrosa? Es software de logística. Es un motor de optimización», explicó Marcus. «Optimiza cualquier sistema que se le dé. Cadenas de suministro, tráfico o comportamiento humano. Cuando construí el prototipo en los 90, me di cuenta de que si le daba suficientes datos, no solo predecía lo que la gente haría. Comenzaba a manipularlos. Les mostraba cosas para hacer que actuaran de maneras que hacían el sistema más eficiente». Brian sintió un escalofrío. Las métricas de participación.
Las tasas de adicción en la aplicación estaban por las nubes. Exactamente, asintió Marcus. La IA estaba manipulando a tus usuarios, haciéndolos enojar, haciéndolos sentir tristes, solo para mantenerlos haciendo clic, para mantener el flujo de datos. La cerré hace 30 años porque vi que era un arma. Le enseñé a Emily a codificar, pero nunca le dije la función central. Pensé que ella solo la usaría para sus acertijos. Luego llegaste tú, la robaste y la conectaste a Internet. No solo construiste una empresa, Brian, construiste un motor de control mental. Y fuiste demasiado estúpido para darte cuenta. Brian se recostó, aturdido. Yo no lo sabía. La ignorancia no es una defensa, dijo Marcus con severidad. Es una acusación. Jugaste con fuego porque te gustaba cómo brillaba. Quemaste todo a tu alrededor, Atana. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Brian con voz pequeña. Emily la tiene. Emily la destruyó, dijo Marcus. Ayer borró los servidores, rompió físicamente los discos duros con un mazo. Ella es más fuerte que tú, Brian. Ella vio el poder y lo rechazó. Tú viste el poder y lo adoraste. Marcus comenzó a alejarse del cristal con su silla de ruedas. ¡Espera!, gritó Brian, presionando su mano contra el cristal. Marcus se detuvo. ¿Por qué? Brian tragó saliva con dificultad. ¿Por qué me dejaste casarme con ella, si sabías quién era yo? Marcus giró su silla. Miró a Brian con una profunda tristeza. No sabía quién eras, Brian. Sabía que eras ambicioso. Sabía que tenías hambre. Pero esperaba. Esperaba que el amor de Emily fuera suficiente para llenar ese vacío en ti. Esperaba que eligieras a la familia por encima del poder. Me equivoqué. Ese es mi pecado. ¿Y esto? Señaló las paredes de la prisión. Esta es tu penitencia. ¿Qué hay de Emily?, preguntó Brian. ¿Me odia? Marcus hizo una pausa. El odio requiere energía, Brian. Emily no te odia. Te ha olvidado. Vuelve a la escuela la próxima semana. Quiere ser maestra. Por fin es feliz. Marcus colgó el teléfono. No miró hacia atrás. Salió de la habitación. La pesada puerta de metal se cerró detrás de él con un estruendo. Brian se quedó solo en la cabina. Miró el auricular del teléfono en su mano. La línea estaba muerta. Lentamente, lo colgó. Por primera vez en su vida, Brian Thorne entendió la verdadera naturaleza del poder. El poder no era dinero, no era fama, no era código. El poder era la capacidad de alejarse, y él era el único que quedaba en la habitación. Black Pawn, el legado del error. 5 años son mucho tiempo en el mundo exterior. En el mundo de la tecnología es una eternidad. Pero dentro de la institución correccional federal, en Sheridan, Oregón, 5 años son solo un único día alargado. Brian Thorne, una vez el hombre que afirmó ser dueño del futuro, ahora era el recluso Seteteromon. Los trajes italianos hechos a medida que alguna vez definieron su silueta fueron reemplazados por uniformes de caqui que olían a detergente industrial y desesperación. Las manos que alguna vez firmaron contratos multimillonarios ahora pasaban 6 horas al día clasificando libros de bolsillo en la biblioteca de la prisión. Era un martes de noviembre, un día gris y lloroso que coincidía con el color de los muros de hormigón. Brian empujaba su carrito por el pasillo de la sección de ficción, enderezando los lomos de thrillers con las orejas dobladas. Se había obsesionado con la biblioteca. Era lo único que quedaba en el mundo que podía controlar. Si un libro estaba fuera de lugar, lo arreglaba. Era una sombra patética del control que una vez ejerció, pero era todo lo que tenía. ¡Thorne!,
Un guardia gruñó desde la puerta. Era el oficial Higgins, un hombre que se deleitaba en recordar a la antigua élite de cuello blanco que ahora estaban en la parte inferior de la cadena alimenticia. Llegó la caja de donaciones de la campaña benéfica de Portland, dijo Higgins, pateando una caja de cartón por el suelo de linóleo. Clasifícala, y que no te pille leyendo las cosas buenas. Brian asintió en silencio. Ya no discutía. El Brian que le gritaba a los valets y menospreciaba a las camareras había muerto en algún momento de su tercer mes en confinamiento solitario. Se sentó en un taburete de plástico y comenzó a abrir la caja. Era la morralla habitual. Novelas románticas con cubiertas rotas, enciclopedias desactualizadas y una pila de revistas con meses de antigüedad. Oyó la pila de revistas, tirándolas en montones. National Geographic, Reader's Digest, Forbes. Se detuvo en la Forbes. Su mano se cernió sobre la brillante cubierta. No había tocado una revista de negocios en 4 años. Era demasiado doloroso. Era como mirar fotos de un amante que había muerto. Pero algo lo obligó a tomarla. Estaba fechada 2 meses atrás. El titular era audaz, grabado en letras doradas. El titán silencioso. Cómo el fideicomiso Sterling salvó el Internet ético. Y allí estaba ella. A Brian le dio un vuelco el corazón. Era Emily. Se veía diferente. Mayor, sí, pero los años no la habían desgastado. La habían pulido. No llevaba la ropa monótona e invisible que solía usar cuando estaban casados. Llevaba un blazer blanco impecable, su cabello cortado en un bob elegante y seguro. Se veía poderosa. No el poder agresivo y ruidoso que Brian había perseguido, sino un poder sereno e inamovible, como una montaña. Abrió la revista. Sus dedos temblaban tanto que las páginas se arrugaron. Tenía que leerlo. Tenía que saber. El artículo era una disección de los últimos 5 años. Detallaba cómo Emily Sterling había tomado los restos de Thorntech, una empresa marcada como una fábrica de spyware, y la había desmantelado. Había expuesto el algoritmo Velicor, trabajando con vigilantes internacionales, para crear nuevas leyes para la privacidad digital. Pero el cuchillo en el corazón de Brian llegó en el tercer párrafo. Mientras el fundador en desgracia, Brian Thorne, cumple una sentencia de 12 años por espionaje y fraude, su exesposa ha emergido como el verdadero genio detrás del código. Los expertos de la industria ahora se refieren al período del liderazgo de Thorne como la falla, un error temporal en el sistema que fue corregido por el regreso del legado Sterling. La falla. Brian susurró las palabras, con un sabor a ceniza. Él no era un villano. No era un autor intelectual. Para la historia, él era solo una falla. Un bug en el código que Emily había parcheado. Siguió leyendo. El artículo mencionaba que Emily se había vuelto a casar con un cirujano pediátrico. Tenían un hijo en camino. Era feliz. Estaba completa. Había construido una vida que no solo lo excluía, lo borraba. Brian cerró la revista. Sintió un dolor físico en el pecho, un vaciamiento de su alma. Durante años, se había dicho a sí mismo que ella no era nada sin él, que era solo una hija Sterling viviendo del dinero de papi. Pero la verdad lo miraba a la cara. Él había sido el parásito. Ella era la anfitriona. ¡Thorne! ¡A recoger correo! Brian se sobresaltó. El oficial Higgins estaba de vuelta, sosteniendo un pequeño paquete de papel marrón. ¿Para mí?, preguntó Brian, su voz áspera por el desuso. No te emociones. Probablemente papeleo legal. Higgins arrojó el paquete en el carrito. Apagón en 20. Brian llevó el paquete a su celda. Era pequeño,
pesado para su tamaño y envuelto en papel texturizado caro. La dirección del remitente era simplemente Sterling Estate, Medina. Brian se sentó en el borde de su delgado colchón. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¿Era de Emily? ¿Le había enviado una foto? ¿Un adiós final? Rasgó el papel. Dentro había una pequeña caja de madera, pulida hasta brillar, que olía débilmente a cedro y viejos recuerdos. Había una carta doblada cuidadosamente en la parte superior. La letra era temblorosa, la caligrafía de un hombre cuyos nervios le fallaban. No era la letra de Emily. Era Marcus. Brian desdobló la carta. La fecha en la parte superior era de hacía 3 semanas. Brian, si estás leyendo esto, me he ido. Los médicos me dicen que el derrame cerebral se llevó demasiado esta vez. Estoy liquidando mis cuentas, despejando mi escritorio. No me gusta dejar cabos sueltos. Debatí si enviarte esto. Una parte de mí, la parte del padre enojado, quería dejarte pudrirte en silencio. Pero Emily, ella es mejor que yo. Incluso ahora me preguntó si te había perdonado. Le dije que el perdón es asunto de Dios. Mi asunto es la logística. Te envío esto porque quiero que entiendas por qué perdiste. Te sientas en esa celda pensando que fuiste superado en astucia, o que tuviste mala suerte, o que moví hilos que no pudiste ver. Todas esas cosas son ciertas, pero no son la razón por la que fracasaste. Fracasaste porque no entiendes el juego que estabas jugando. Adjunto está el rey de mi juego de ajedrez de mi abuelo, del que te reíste, el que dijiste que olía a naftalina. Míralo, Brian. Brian dejó la carta y abrió la caja de madera. Dentro, sobre terciopelo negro, estaba la pieza del rey. Estaba tallada a mano en nogal oscuro, pesada y sólida, pero estaba dañada. La intrincada cruz en la parte superior de la corona se había roto, dejando una cicatriz dentada y cruda en la madera. La recogió. Se sentía fría. Volvió a la carta. Un jugador novato mira al rey y ve la pieza más importante. Piensa que el juego gira en torno a la supervivencia del rey. Sacrifica a sus peones, a sus caballos e incluso a su reina para mantener al rey a salvo. Pero un gran maestro sabe la verdad. El rey es la pieza más débil del tablero. Es lento. Solo puede moverse una casilla a la vez. No puede atacar a distancia. Depende enteramente de las piezas que lo rodean para protegerlo. Un rey sin su reina, sin sus alfiles, sin su ejército, es solo un trozo de madera esperando ser derrocado. Trataste a Emily como un peón, Brian. La sacrificaste para salvar tu ego. No te diste cuenta de que ella era la reina. Ella era la pieza que podía moverse en cualquier dirección. La pieza que mantenía unido el tablero. Cuando la desechaste, no te liberaste. Expusiste tu garganta. Rompí la corona de esta pieza hace 40 años, la noche en que casi pierdo a mi propia esposa, porque estaba demasiado ocupado construyendo mi compañía. La guardé en mi escritorio como un recordatorio. Un rey que está solo, ya está roto. Guárdala. Deja que te recuerde la diferencia entre poder y valor. Tú tenías poder, Brian, pero no tenías valor. Jaque mate. Marcus Sterling. Brian bajó la carta. El silencio de la celda de la prisión era ensordecedor. Miró el rey roto en su mano. Pasó el pulgar sobre la madera dentada, donde solía estar la corona. Durante 5 años había albergado ira. Había tramado fantasías de venganza en las que saldría. Comenzaría una nueva empresa y aplastaría a los Sterling. Se había dicho a sí mismo que era víctima de una conspiración, pero a medida que las palabras del anciano moribundo calaban, la ira se evaporó, dejando solo una claridad fría y dura.
Vio la sala del tribunal de nuevo. Vio el rostro de Emily, no enojado, sino compasivo. Ella no había estado mirando a un magnate poderoso. Había estado mirando a un rey indefenso que acababa de enviar a su ejército lejos. Se había jactado de ganar el divorcio. Se había jactado de quedarse con la casa. Había organizado una fiesta en el precipicio de su propia destrucción, bebiendo champán mientras el suelo debajo de él se desmoronaba. Brian se puso de pie. Caminó hacia el pequeño espejo de acero pulido atornillado a la pared sobre su fregadero. Miró su reflejo. La barba gris, los ojos hundidos, el número impreso en su pecho. Colocó el rey roto en el estante de metal, justo al lado de su cepillo de dientes de plástico. La falla. Susurró a su reflejo. Las luces del bloque de celdas parpadearon. Un zumbido de advertencia que señalaba el encierro nocturno. Las pesadas puertas de acero de las celdas distantes comenzaron a cerrarse de golpe una por una. Un estruendo rítmico que sonaba como un mazo cayendo una y otra vez. Brian no apartó la mirada de la pieza de ajedrez. Era la única herencia que recibiría jamás. Era la única verdad que le habían dicho. Se sentó de nuevo en su catre, cruzó las manos y esperó a que la oscuridad se lo llevara. El juego había terminado, y ahí es donde termina la historia de Brian Thorne. Pasó su vida tratando de convertirse en un rey, solo para darse cuenta demasiado tarde de que un rey sin reina es solo un objetivo. ¿Crees que la lección final de Marcus con la pieza de ajedrez fue un acto de crueldad o fue el acto de misericordia definitivo, dándole a Brian la verdad que necesitaba escuchar? Y si fueras Emily, ¿lo habrías perdonado? ¿O hizo lo correcto al borrarlo por completo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te mantuvo enganchado, por favor, dale me gusta y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un video. Gracias por mirar y recuerda, ten cuidado a quién sacrificas para ganar el juego.